ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Una frase, un titular y desarrollamos. ¿Va a haber subida de pensiones o hay que preocuparse de verdad? Yo creo que la va a terminar habiendo, no tienen que preocuparse los pensionistas, aunque es lógica la inquietud que tienen en este momento. Hay que pensar que aunque las pensiones están en el foco de muchos de los ataques, todavía la mayoría de la gente tiene mucha inquietud sobre lo que puede pasar. Vamos a seguir leyéndolo, nos asomamos en RTV Play. Subida de pensiones, Alberto Garzón decía tranquilidad. Teníamos tranquilidad, pero hemos escuchado al cuerpo diciendo no, aquí no se va a rectificar el decreto ómnibus y hemos escuchado al PP diciendo aquí no se van a rectificar las posiciones. Señor Garzón, ¿que nos estrellamos o no? Bueno, es un fuego cruzado que tiene que ver con la táctica parlamentaria del decreto ómnibus y de una serie de técnicas que los que hemos sido diputados conocemos muy bien, pero para la mayoría de la población es lenguaje arcano que además no tiene nada que ver con las condiciones materiales de vida de la gente. Y como decía antes, la mayoría de los pensionistas, aunque haya un discurso que está culpando, es un discurso creciente desde el liberalismo, desde la derecha, que culpa a las pensiones de una gran magnitud de males en nuestra sociedad, la inmensa mayoría de los pensionistas cobran cantidades verdaderamente ridículas con las que es difícil hacer frente al final de mes y por lo tanto es normal esa inquietud y es normal que esas personas que se encuentran en esas situaciones pues estén reclamando sus derechos y que se vean atrapadas en este fuego cruzado. Yo creo que el ómnibus se incorporaba muchas medidas del escudo social, es cierto que incorporaba alguna otra medida y es una práctica habitual que no tenía que ver con la parte más social o por lo menos no tenía que ver directamente con las pensiones, pero sí que, como decía la intervención creo que de Unai Sordo hace un momento, el escudo social es parte en un sentido amplio de todo lo que intenta resolver una revalorización de las pensiones y es en última instancia que nuestra sociedad pueda seguir teniendo mecanismos de protección frente, por ejemplo, a la inflación, es decir, que no pierdan poder adquisitivo. En una economía que está creciendo y que está siendo la locomotora de crecimiento de Europa, no puede ser que haya todavía tantísima gente que se encuentre en el último vagón y viviendo al límite. Por supuesto, este de las pensiones es compatible con el otro fenómeno que es el de la vivienda. El resultado, hay mucha gente en nuestro país a los que los indicadores macroeconómicos no les están llegando en su día a día y esa ansiedad, esa frustración pues se manifiesta a veces como en las pensiones, como estamos viendo en las manifestaciones de los pensionistas u en otras fórmulas como el voto electoral a otras formaciones. Usted tiene recorrido parlamentario, señor Garzón. Yo recuerdo estas cosas que algunos tenemos en la cabeza. Real Decreto Ley 20/2011. Este era el Real Decreto para corregir el déficit público. Esto era un ómnibus. Y allí iba la subida de las pensiones y Mariano Rajoy aprobó subida de pensiones dentro de un ómnibus. ¿Por qué el Partido Popular ahora dice no, dentro del ómnibus no? Si la ley tiene otras cosas, entonces no lo aprobamos. Si se ha hecho en el Parlamento ya, estamos en encargarnos al gobierno como sea. Técnicamente el decreto ómnibus es una práctica absolutamente habitual y todos los que hemos sido diputados lo conocemos y los que hemos sido además ministros hemos intentado que algunas de nuestras medidas que a lo mejor no tenían el alcance de una ley pero que necesitaban aplicarse con urgencia se incorporaran en otra ley de otro ministerio y por lo tanto se convertía en lo que llamamos popularmente ómnibus, es decir, un documento que incorpora medidas de diferentes campos y diferentes dimensiones y eso evidentemente dificulta algunas cosas a la hora de votar, pero para eso está el Parlamento, para negociar. Por lo tanto, no es una anomalía. Ante lo que evidentemente estamos, una vez escarbamos detrás de todo esto, es que hay una intencionalidad muy clara por parte del Partido Popular de seguir desgastando al gobierno. Esto no cambia desde el 2018, es un intento de desgastar al gobierno, de someterlo continuamente a dificultades, es una estrategia legítima, pero que al final acaba teniendo como rehenes al colectivo de los pensionistas o a otros colectivos. Pero lo que hay de fondo claramente no es la incoherencia, sino simplemente una estrategia política de no dejarle pasar a un gobierno que sabe que está en minoría en el Parlamento y que por lo tanto pues cuando no se hila del todo bien los apoyos parlamentarios pues siempre está en la cuerda floja y este es uno de los casos. Trasladaba tranquilidad porque también esa experiencia me hace pensar que el Partido Popular tarde o temprano va a tener que pasar por el aro apoyando una cosa que afecta al colectivo de los pensionistas. Creo que ese va a ser el resultado final, pero mientras tanto lo que hay es mucho ruido político y un crecimiento de la desafección. Déjeme que lo plantee al otro lado.
Recuerdo también el año pasado y el Partido Popular con el mismo apuro, diciendo, oiga, saquen cosas del ómnibus y les votamos las pensiones. Esto, desde el otro lado, esto es una provocación del Partido Socialista, esto es una provocación del Gobierno. Si se sabe que el PP puede apoyar solo las pensiones, ¿por qué no se presenta sola la subida de pensiones? Bueno, efectivamente es una estrategia parlamentaria, no solo del Partido Popular, sino de un Partido Socialista que sabe que la penalización de no votar a favor de la revalorización de pensiones por parte del Partido Popular tiene un coste demasiado alto y entonces están jugando a ver quién cede primero y evidentemente cada uno pone encima de la mesa sus argumentos. A mí personalmente nunca me han gustado los decretos ómnibus, aunque como digo, hay ocasiones en las que te ves obligado a hacerlo, pero en este contexto de un gobierno en minoría es una práctica simplemente de toma y daca y ojalá se gestionará de otra manera, pero para que todo el mundo lo entienda, se trata de un juego, digamos, parlamentario, que no tiene que ver con las medidas que están puestas ahí, porque además creo que hay una mayoría amplia a favor de la revalorización de las pensiones, pero lo que hay es una intención de visualizar las próximas elecciones y que el contrario llegue con el menor apoyo electoral posible. Totalmente. Alberto Garzón, en este juego de quién descarrila antes de llegar al precipicio, usted dice su apuesta es el PP. ¿El PP va a votar al final el decreto ómnibus? Yo creo que sí, pero habrá que ver cuál es el desarrollo. Al final esto es algo muy habitual. Mira, Javier, yo tengo una hija a la que no le gusta la zanahoria, pero le encantan las lentejas. Yo lo que hago es que trituro la zanahoria dentro de las lentejas y se las acaba comiendo. Esta estrategia es la que se utiliza habitualmente en política cuando hay una fuerza que sabe que hay un elemento que está encima de la mesa que es sumamente atractivo porque no puede prescindir de él. El Partido Popular no puede permitirse que aparezca ante el electorado como el que ha impedido la revalorización de las pensiones, pero al mismo tiempo estáis en lo correcto en la mesa. Estáis diciendo algo que es cierto y es el Partido Popular el miedo que tiene al relato. Es importante porque en política la narrativa, el relato es fundamental. La mayoría de los ciudadanos, la inmensa mayoría, me atrevo a decir que el 99,999% no se va a leer el ómnibus. Lo que le quedan son ideas y esas ideas se trasladan a través de los titulares y de los medios de comunicación y cada partido intenta incidir en ello. Y el partido de la extrema derecha lo que intenta hacer y la parte crítica del ómnibus para ese electorado es la parte que tiene que ver con lo que ellos llaman inquiocupas y lo que tiene que ver con la vivienda. Y el Partido Popular no quiere verse de repente en un titular en el que la extrema derecha le pueda acusar de ser cómplice de una política del sanchismo al que entre ellos la narrativa ha construido como traidores. Por lo tanto, el Partido Popular está encerrado en un verdadero dilema porque efectivamente, como se decía también en la mesa, el decreto ómnibus es política social. Y a mí me gustaría, de hecho, como ciudadano, que se debatiera de la parte de la vivienda aparte, para poder ver las miserias de aquellos como la derecha y la extrema derecha intentan hacer creer que el problema tiene que ver con una marginalidad de la población y no con todo lo que está ocurriendo con la concentración de vivienda, el rentismo o todo lo que podemos analizar aparte. Pero desgraciadamente va dentro del mismo escudo social en la hora de debatirlo parlamentariamente y conceptualmente tiene sentido porque se trata de proteger a la población y así mi predicción es que el Partido Popular va a acabar cediendo. Habrá que ver si efectivamente antes le da paso el Partido Socialista de alguna manera amable, modificando algo de manera que el Partido Popular pueda vender que no está votando exactamente lo mismo de manera distinta. Esta es la, Alberto, la teoría Olivia. Porque la cría que no come tú ya asumo que es la mayor, así que vamos a llamarlo así. Esta es la teoría Olivia de posición política. Y una más, una clave más. Es y una una lectura forma de más. verdad. Una lectura más. Batalla entre los tecnooligarcas y los gobiernos a los que están ahora mismo sacudiendo. Esta es la que ha servido Elon Musk. Elon Musk dice que España acaba de legalizar a inmigrantes para derrotar a la ultraderecha. Lo dice realmente un comentarista de la ultraderecha, pero dice la regularización de inmigrantes está hecha para eso, para alterar el censo. Alberto Garzón, ¿cómo lee esto?
Bueno, Elon Musk es un altavoz de la extrema derecha y es un aliado de Donald Trump. De hecho, es un instrumento que está utilizando para favorecer, aunque ya no esté Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, es un instrumento que está utilizando desde hace mucho tiempo para intentar desintegrar no solo la Unión Europea, sino desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ya pasó, ya ocurrió algo parecido en el Reino Unido, incluso diría mucho más grave en el Reino Unido. Aquí Elon Musk se dedica continuamente a difundir información falsa y contribuir a la narrativa de la extrema derecha respecto a la inmigración, a la pérdida de valores, a la pérdida de identidad de la supuesta civilización occidental. Y por lo tanto yo creo que es importante que los países europeos, al margen de poder contrarrestar esa falsa información, que es una información radicalmente falsa en cualquiera de los aspectos, desde el punto de vista que dicen que se regulariza para que voten unas generales, para trampear el sistema, todo eso hay que desmontarlo, pero hay algo mucho más profundo, y es que tenemos ahora mismo a unos multimillonarios, las personas más ricas del mundo, que están operando como agentes de la extrema derecha de Estados Unidos para desvirtuar los sistemas políticos democráticos en Europa. Esto ha sido muy grave en el Reino Unido, cuando se intentó por Elon Musk promover altercados dirigidos por la extrema derecha a cuenta de información falsa sobre inmigrantes, pero ahora mismo se está extendiendo a otros países. Por lo tanto, la Unión Europea debe reaccionar porque no son agentes cualquiera. No estamos hablando de medios de comunicación cualquiera, sino son sus medios de comunicación sobre los que no se puede incidir directamente. Es sencillamente su propio lugar donde él informa o, en este caso, desinforma. Por lo tanto, yo creo que hay que tomárselo muy en serio. El presidente Pedro Sánchez ha respondido en código troll, en código internet, está bien, pero hace falta una regulación que le frene los pies a estos agentes, porque eso que está ocurriendo día a día es como una lluvia de gota fina. Eso va calando en la sociedad consumidora de esas noticias, y luego en los familiares y amigos de las personas que consumen esas noticias, y al final lo que tenemos es una población radicalizada en virtud de información falsa, porque ha habido una estrategia de los agentes de extrema derecha que tienen una capacidad que no tenemos ninguna otra persona en el mundo. Por lo tanto, es un debate muy serio que hay que tenerlo, y que la Unión Europea ojalá responda rápido, porque es un freno de emergencia frente a esta amenaza. El exministro Alberto Garzón, teoría Olivia, ya digo, hoy. Cuídese, gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre.